Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas noches. Un placer que estén aquí, que estemos aquí para seguir charlando acerca de psicopatología. Muy bien, pues nuestra cuarta sesión, ¿sí? Me parece que sí, cuarta sesión. La primera sesión hablamos de em, adicciones, segunda sesión de narcisismo, tercera sesión de ansiedad. Y hoy, cuarta sesión, 24 de febrero, hablaremos, si les parece bien, de uno de los males de nuestro tiempo, de los grandes males de nuestro tiempo, de la depresión. Pues espero que estén muy bien. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escucho bien? ¿Me veo? Sí, todo bien. Vientos. Muchas gracias, Sí, Erika. profesor. Gracias. Qué amables, gracias. Es que a veces falla esto y espero que no suceda. Bueno, pues vamos a comenzar platicando un poco acerca de qué es la depresión, pero quisiera iniciar contándoles dos casos, ¿no? Que es como el inicio, ¿verdad? La genial provocación. Primer caso, una chica de 16 años, una adolescente de 16 años que me consulta porque está muy desanimada, muy triste, no tiene ganas de ir a la escuela, de hecho ha estado faltando mucho, mm, y no tiene hambre, come a fuerza, sus padres la obligan a comer, eh, su hermano la lleva casi a rastras a la escuela a veces, cuando es posible, pero otras veces no hay manera de sacarla de la casa. eh, y todo porque terminó con un novio, su novio de la prepa, y entonces no quiere verlo. Esto tiene recién unos días y ella llora, está triste, pero platica con sus amigos, amigas, se enoja, rompe todos los recuerdos, las cosas que le dio en el noviazgo y alguno de estos días despertó con un ánimo mejor y dijo que no iba a sufrir más por una persona que no la valoró, que no fue quien dijo ser. Y entonces se arregla y sale con sus amigos, va al cine y los amigos tratan de animarla y se pone ya con mucho enojo, con mucho coraje, más dispuesta a salir adelante, a seguir haciendo sus cosas. Luego otros días se vuelve a poner triste, en fin, y está en esto. ¿Será que tiene depresión? Yo me pregunto. Caso 1. Caso 2. El señor A tiene 40 años y durante mucho tiempo de su vida ha trabajado en ventas. Ha vendido muchas cosas últimamente, ha vendido seguros y le va más o menos bien. Em, Sale con los gastos cotidianos, con este trabajo, en fin, pero en realidad cuando tiene tiempo libre solo se queda quieto en su casa viendo la televisión o algo. Tampoco es que vea la televisión con gran entusiasmo y disfrute mucho ver algún programa. En realidad la pone casi como de compañía porque vive solo, es separado de su esposa, sus hijos viven con la mamá y entonces él vive solo y él pone la televisión o música como de fondo. En realidad no está entusiasmado por ver eso. No falta trabajar en realidad, no falta, genera dinero y cumple con los gastos que tiene que cumplir, pero no hay algo que le emocione realmente, absolutamente nada. Él dice que vive como robot, como en automático, dice que vive todos los días en estado literal, así me lo dice, vive en estado vegetativo. O sea, solo va a hacer las cosas que tiene que hacer como robotizado, pero no es que encuentre entusiasmo en nada. Los fines de semana, el domingo que no trabaja, pues a veces hace limpieza, a veces va a ver a sus hijos que son adolescentes y si ellos no salieron, no están haciendo otra cosa, pues aceptan verlo y se la pasa con ellos un rato y está ahí. Pero cuando no, pues él está en su casa y está ahí, a veces dormido simplemente, a veces fumando, a veces solo viendo al techo.
no tiene alguna actividad que le entusiasme y no tiene amigos con los que pase tiempo. ¿Tendrá depresión o no? Bueno, estos son dos casos reales que yo les comparto, muy poquito. Son personas que obviamente nunca conocerán porque les he dado detalles muy menores, pero son dos casos que podrían hablar de muchísimas personas en nuestro país y en el mundo. Ejemplifican un fenómeno mundial, ¿verdad? En cuanto a la salud mental. La depresión es uno de los trastornos que, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a aproximadamente el 5% de la población a nivel mundial. Les dejo aquí la página oficial de la Organización Mundial de la Salud y podrán leer esto. Dice que más o menos 5% de la población mundial padece depresión. Es una de las grandes epidemias, de los grandes males, porque si lo pensamos, colegas, más o menos somos en el mundo 6.000 millones de seres humanos, más o menos, 6.000 millones. El 10% serían 600 millones, el 5% 300 millones. 300 millones de personas, más o menos el 5% de la población mundial, tendrían depresión. Esa es una cifra altísima. Y ahora, si pensamos que estos son los datos más o menos calculados, ¿verdad? Pero no del todo corroborados, podríamos suponer que tal vez hay más gente deprimida, ¿no? En fin, la depresión es uno de los trastornos más discapacitantes. Es la primera causa, según la Organización Mundial de la Salud, la primera causa de discapacidad en cuanto a trastornos mentales en el mundo. La primera causa de discapacidad mental en cuanto a trastornos mentales. O sea, incapacita a las personas para llevar una vida plena, productiva, feliz, en fin. Es un trastorno bastante fuerte, severo, en fin. Sin embargo, cuando hablamos de depresión, ustedes y yo, como psicólogos, psicólogas, sabemos bien que no hablamos de un solo trastorno, ¿verdad? Sino más bien de un espectro, de un conjunto de trastornos que tienen distinta sintomatología, distintas características y distinta gravedad, ¿vale? Vamos a hablar un poquito entonces de qué es depresión, qué no es depresión, mitología en torno a la depresión, para ir hilando esta reflexión hasta llegar a la terapéutica. ¿Qué se puede hacer en cuanto a terapéutica pero también en cuanto a prevención, ¿vale? Bueno, pues muchas veces cualquier persona hemos estado en crisis de tristeza, un poquito tristes o muy tristes, ¿no? Hemos estado con un ánimo bajo, como se dice coloquialmente, arrastrando la cobija, cacheteando las banquetas, o hay muchas otras frases para decir que tenemos un ánimo bajo, decaído, un desánimo, ¿no? Pero podríamos decir que eso es normal. O sea, es difícil que una persona no tenga sus ratos de desánimo. Sí hay personas así, por supuesto, pero la gran mayoría de las personas hemos tenido ratos de desánimo, de tristeza, de decaimiento. ¿Cuándo esto se vuelve depresión? Yo quisiera que ustedes me digan, para que se vuelva una conversación. ¿Cuándo el desánimo, el decaimiento, se vuelve realmente un padecimiento, una patología? ¿Cuándo? Buenas noches, profesor. Hola, Erika. Yo creo que podría ser cuando ya se presenta de manera constante, ¿no? Cuando ya empieza a afectar a lo mejor mi estilo de vida, mis relaciones, ya sean familiares, laborales, cuando ya empieza a afectarme más y se prolonga, ¿no? En cuanto a tiempo. Bien, interesante planteamiento, Erika. Cuando ya me dificulta, me afecta y dura X tiempo, ¿verdad? Muy bien, dice Aida, cuando empieza a afectar su vida y su salud. O sea, si tienes problemas con tu pareja y te pones muy triste, ¿tienes depresión? No necesariamente, ¿verdad?
Si pierdes un empleo porque tú renuncias o porque te corren y te pones triste, desanimado, desanimada, ¿tienes depresión? No necesariamente. Si lamentablemente tienes una pérdida de un ser amado y te pones triste, ¿tienes depresión? No necesariamente. Evidentemente, entonces, el desánimo, la tristeza son parte de la vida. Es decir, primera cosa importante que a mí me parece decir, em, la vida tiene duelos constantes. La vida está llena de duelos, ¿no? Decía un filósofo griego, no me acuerdo, Heráclito, alguien, que lo único constante en la vida es el cambio. Y cambiar implica renovar, o sea, abrir nuevos ciclos, cerrar ciclos y abrir otros. El cambio implica duelo, pérdida, dejar atrás cosas. Entonces, la vida siempre está llena de duelos, de pérdidas y de novedades, ¿no? Y entonces los duelos pueden ser diversos y pueden traernos distintos estados de ánimo, ¿verdad? Perdemos cosas todo el tiempo, perdemos la juventud, perdemos fuerza, perdemos salud a ratos, ¿no? Nos enfermamos y perdemos nuestra salud momentáneamente o más aún, etcétera. Estamos constantemente expuestos a los duelos, a las pérdidas, pero no significa que eso nos va a llevar a la depresión. Cuando sí sufrimos un trastorno de depresión, pues cuando esto se vuelve un patrón, como siempre digo en clase, un patrón que causa un malestar clínicamente significativo, que dificulta la vida cotidiana y que incluso hace sufrir a otros. O sea, lo que ustedes dijeron, ¿no? Lo que ustedes dijeron, Aida, Erika, y lo que dice Yesenia, cuando este estado de ánimo afecta la vida cotidiana, justo cuando se vuelve un patrón incapacitante, un patrón significa determinado tiempo, ¿no? Siempre hay una temporalidad, determinado tiempo. Este desánimo tiene un grado y un tiempo determinado y un impacto en la vida. Entonces, un patrón de desánimo, de decaimiento, etcétera, que genera un sufrimiento interno muy fuerte que dificulta el funcionamiento en la vida cotidiana y que incluso afecta a los vínculos, hace sufrir a otras personas, etcétera. Y entonces ustedes y yo sabemos que hay varios trastornos de depresión, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo antes de que vaya al DSM? Por favor, ¿qué piensan de la depresión? ¿Qué viene a su mente ahora que estamos hablando de esto? Bueno, yo aquí estoy. ¿Qué no es depresión? Pues los duelos comunes, la tristeza cotidiana, el desánimo pasajero que puede durarme un día, 2 días y pasa y vuelvo a salir y funciono y hago mis cosas. ¿Qué no es depresión? Pues algún desánimo que por fuerte que sea no me incapacita, yo sigo haciendo mi vida, y después se va, ¿no? Es pasajero, se va y ya, salgo adelante y ya, lo supero, ¿verdad? Eso no es depresión, es tristeza, es desánimo. ¿Qué sí es depresión? Bueno, pues la depresión, como ya dijimos, es todo esto que dije. Voy a ir al DSM para comenzar a ponerle palabras más específicas y vamos a ir construyendo la reflexión. Dice, el rasgo común de estos trastornos, de los trastornos depresivos, en el DSM-5 se llama así ya, trastornos depresivos. Recordemos que en el DSM-4, en el DSM-3, estaba en la caja, digamos, el grupo de trastornos del estado de ánimo, ¿no? Luego en el DSM-5 ya tiene su propia caja o su propia categoría, se llaman trastornos depresivos. Igual, trastornos bipolares también los sacan y los ponen aparte en su caja especial. Trastornos depresivos en el DSM-5, dice, comparten
la presencia de un ánimo triste, vacío e irritable. Y esto es bien importante de decir, porque asociamos a la depresión con un ánimo triste, decaído. ¿Y qué tal si no es esa la manifestación principal, sino más bien un ánimo irritable, ¿verdad? Cuando estamos tristes nos ponemos irritables, nos dicen cualquier cosita y ya reaccionamos, ¿verdad? Una persona con un trastorno depresivo es muy irritable, hipersensible a crítica a estas cosas. Entonces, esa es una manifestación, eh, un sentimiento de vacío profundo, de no vale la pena nada, no tiene sentido, no quiero hacer nada, ¿para qué? Vacío. O sea, no hay motivación, abulia, ¿no? Se llama abulia, no hay motivación, no hay ganas de hacer cosas, ¿para qué? No tiene sentido, ya no, en fin. Eh, y entonces, y acompañado de cambios somáticos y cognitivos que afectan significativamente la capacidad funcional del individuo. Entonces, hay tristeza, un sentimiento de vacío o irritabilidad, o todo eso junto, además de cambios somáticos. ¿Cómo es? Pues que estamos así con poca energía en el cuerpo. Se manifiesta en el cuerpo. Somático, recuerden, es de cuerpo. Somático, cuerpo. Entonces, el cuerpo está con poca energía, el tono muscular baja, los hombros, en los gestos se nota, ¿verdad? Hay cambios somáticos. Pero además cognitivos, o sea, se pierden o se disminuyen temporalmente algunas funciones cognitivas como la atención, la concentración, la capacidad de abstracción, o sea, la persona que está deprimida está distraída, no puede poner atención, está en lo suyo, está pensando en otra cosa o en nada, ¿sí? Entonces le habla y no atiende, no puede concentrarse, no sigue el tema o no puede tener toda su potencia cognitiva, no puede llegar a pensamientos muy complejos, muy abstractos, muy sofisticados, porque su capacidad cognitiva está disminuida, está como apagado, ¿no? Entonces el tono muscular es bajo, la capacidad cognitiva es baja y el ánimo es bajo o irritable. Muy bien, pues esto por supuesto afecta significativamente la vida de la persona, ¿verdad? No puede realizar sus tareas cotidianamente, su trabajo, etcétera, y no tiene ganas de ver a nadie, no tiene ganas de hacer nada. En fin, y entonces es importante decir que en trastornos como el trastorno más estudiado, más conocido, pues es el trastorno depresivo mayor. No es el único de la categoría de trastornos depresivos, pero es el típico, ¿no? Trastorno depresivo mayor, o sea, esto que dije, pero hasta el tope, ¿verdad? Y ustedes y yo sabemos, hemos estudiado que el trastorno depresivo mayor tiene niveles de gravedad, ¿no? Sabemos, puede ser leve, moderado o grave. ¿De qué dependerá que sea leve, moderado o grave? De la manifestación de esto que dije, todo lo que dije, qué tan fuerte sea todo esto que dije y del número de episodios. ¿Qué es un episodio depresivo? Pues un episodio depresivo es justo que una semana, no más, con una semana ya es suficiente para diagnosticar que hay un episodio depresivo. Una semana la persona está así, con el ánimo bajo, no tiene ganas de hacer nada, no quiere disfrutar las cosas que antes disfrutaba, ya no las quiere hacer, no las disfruta, o sea, no tiene motivación, no tiene capacidad de experimentar placer, no quiere realizar las tareas cotidianas productivas que hacía, incluso no quiere cuidar su higiene, así, ese es un episodio mayor. Una semana que esté así la persona
ya nos dice que tiene un episodio depresivo mayor. Bueno, si tiene un episodio, podría diagnosticarse con depresión si cubre los otros criterios que voy a decir al ratito, que voy a recordar. Pero si tiene un episodio y desaparece, pasa una semana y desaparece, y luego viene otro episodio y desaparece, y otro episodio, hablamos de otro tipo de depresión. No es lo mismo que tenga un episodio y se vaya y ya, ese episodio, o que venga un episodio, desaparezca o baje tantito, luego venga otra vez, luego baje, luego otra vez. Son distintos tipos de depresión. Tampoco es lo mismo que no dure una semana, que cumpla la semana, luego 2 semanas, luego 3 semanas, ya es mucho más fuerte. Entonces, si es leve, moderado o grave, dependerá de cuánto dura el episodio, cuántos episodios sean y qué tan fuertes son esos episodios, evidentemente. Muy bien. Hay otro trastorno que se llama distimia o trastorno depresivo persistente o tiene varios nombres. Distimia, trastorno depresivo menor o trastorno depresivo persistente o trastorno depresivo crónico. Todo eso lo que nos dice es que la depresión no es tan fuerte, tan escandalosa, tan impactante como la depresión mayor. La depresión mayor, recuerden, si es así muy fuerte, se deteriora la vida de la persona muy, muy significativamente. En la otra no, en la depresión menor, crónica, etcétera, no tanto, y por tanto es más difícil de diagnosticar. Se necesitan 2 años de que la persona esté así para decir, creo que estos últimos 2 años algo pasa en su vida, ¿no? Hablaré de eso después. Quiero seguir con la depresión mayor. Solo quería diferenciarlas. La depresión mayor, bueno, pues es esta que dije, ¿no? La más incapacitante, la más fuerte, y se requieren 5 o más síntomas, por lo menos 2 semanas. 2 semanas que se presenten todos estos síntomas. Estado de ánimo deprimido, pérdida de interés o de placer. Disminución importante en las áreas de interés, disminución en su vida productiva, sentimientos de desesperanza, irritable, vacío, etcétera. Pérdida de peso o aumento de peso significativo en poco tiempo, ¿no? Pierde muchos kilos o empieza a ganar kilos porque come mucho o no come nada, ¿no? O sea, hay una alteración en su forma de comer. También otro criterio es insomnio o hipersomnia, o sea, pierde el sueño, no duerme casi nada o al contrario, duerme un montón todo el tiempo, todos los días está con mucho sueño. Otro criterio es agitación o retraso, o sea, los dos extremos. O está motoramente muy agitado, muy agitada la persona, está muy acelerada, hace cosas, ¿verdad? O al contrario, ¿no? Más bien lo que dije, así como baja el tono muscular, hay muy poca energía, casi no se mueve. Es más común eso, pero también puede pasar que esté muy agitado. Otro criterio es fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Otro criterio es sentimiento de inutilidad, culpa excesiva, etcétera, ¿no? Una culpa casi delirante o delirante, así de yo tengo la culpa de todo, por mi culpa pasan estas cosas, yo no debería existir, sin mí la vida sería mejor, todos estarían mejor sin mí. Este sentimiento de culpa delirante fuera de la realidad, ¿no? Autorreproches, etcétera. Lo otro que dije, disminución para concentrarse, ¿no? Su capacidad para concentrarse, pensar, tomar decisiones se disminuye muy fuerte. Y el último criterio, pensamientos de muerte significativos, ¿no? O sea, quiere perder la vida, quiere morir, quiere desaparecer, incluso aunque no tenga un plan o un intento suicida, pero está pensando en la muerte, ¿no?
En fin, su vida se deteriora importante, significativamente, su vida productiva, etcétera, social, se deteriora significativamente. Y hay criterios de exclusión, o sea, que requisitos, que la persona no tenga una enfermedad médica, que no esté tomando X medicamento que pudiera estar causando eso, y tres, que no esté tomando drogas, obviamente, ¿no? Que no se deba a eso. En fin. Hago otro apunte y luego los escucho, las escucho. Es importante entender que hay situaciones de vida que nos pueden poner en una crisis de ánimo. Un duelo importante, perder a un ser querido, un duelo importante como perder un trabajo, perder salud, perder un duelo muy importante. Pero no significa que un duelo te va a llevar a la depresión. Son cosas distintas. Una persona puede estar en duelo, puede estar sufriendo un duelo y seguir con la vida, seguir adelante como mejor pueda, seguir con su vida productiva, seguir cuidando su higiene, seguir comiendo más o menos, seguir cuidando su salud, seguir hablando con personas más o menos, o sea, no al 100, pero lo sigue haciendo, ¿verdad? Eso sería un duelo, ¿verdad? Una depresión mayor dificulta todo, totalmente. Esa sería la gran diferencia. Ahora, un duelo ¿podría derivar en una depresión mayor? Sí. Si un duelo se agrava, se vuelve patológico, la persona ya no solo está en duelo, ya puede desarrollar depresión mayor como tal, de plano, ¿no? Eh, y hay personas que tienden a deprimirse de manera más constante, que tienen una tendencia a deprimirse y que por lo tanto ante cualquier situación de duelo importante van a deprimirse luego, luego, ¿no? En fin, bueno, podríamos decir 5000 cosas más de la depresión, pero yo quisiera escuchar sus reflexiones, sus preguntas, lo que ustedes quieran compartir para que esto sea más rico. Los escucho. ¿Qué piensan? ¿Preguntas, aportaciones, alguna reflexión? ¿Qué piensan de la depresión, colegas? Profe, yo tengo una pregunta. Échela. Maribel, buenas noches, Hola, perdón, Maribel. primero que nada. Hola. Bueno, yo tengo, hace 8 días platicaba una compañera conmigo que ella tiene con un compañero de su trabajo con el que recientemente falleció un amigo muy querido de él y que últimamente dice que, bueno, su compañero se aisló y bueno, ya lleva como más o menos 2 semanas aproximadamente Mm, que dejó o sea, como que de interactuar con las personas, ya como que se molesta por todo, no, pues no está a gusto, o sea, sí, sí, sí sale a trabajar, pero no, pues no como que con ganas, como debería, ¿no? Entonces sí. ella tenía dudas y eso se podría considerar una depresión. Tuvo, a ver si entendí bien, tuvo una pérdida este compañero, ¿no, Maribel? Sí, de hecho recién fue un duelo y bueno, yo igual así como que lo pensé que pues igual y es por lo mismo del duelo, ¿no? Sí. Mira, no necesariamente se puede considerar depresión porque pensémoslo desde el sentido común. Si alguien tiene un duelo, una pérdida importante, pues no va a andar contento, bailando, animado, platicando normal. Sí se entendería por sentido común que cambie sus emociones, su ánimo, su funcionamiento, cambia. Hay un cambio, ¿verdad? Ante cualquier pérdida, pues las personas tenemos un cambio. Pero ¿cuándo se puede volver una depresión? Cuando él empieza a dejar de funcionar, cuando su vida va deteriorándose, cuando está sufriendo más de la cuenta. Y esto es bien complicado, Maribel, porque el mismo DSM dice que se requiere de mucho ojo clínico, de tacto clínico, de criterio clínico para entender cuando una persona pasa de un duelo a la depresión. ¿En qué nos tenemos que basar? En el historial de la persona.
cómo es esta persona, cómo es su personalidad, su capacidad social, su vida productiva. Entender quién es la persona y entender quién es ante el duelo. Si vemos que hay un cambio bárbaro, muy fuerte, tendríamos que estar atentos a que no se deprima. Si el cambio no es tan significativo, entonces entendemos que solo está en duelo. ¿Cuánto dura un duelo normalmente? También es difícil la pregunta, pero hay teóricos como Elizabeth Kubler-Ross, que es como un ícono de la tanatología, que dice que más o menos 1 año, 2 años en los duelos más fuertes, pero eso, después de ese tiempo ya hablaríamos de duelos patológicos que podrían revelar depresión. Entonces, lo que yo diría, Maribel, es que hay que ser paciente con este colega, con este compañero y entender que está irritable y que ahorita está así y ser tolerantes y ser pacientes. Eso le diría a esta chica si fuera mi amiga, pues tranquilízate, sé paciente, sé tolerante, dale chance, ¿verdad? Que supere su duelo y está ahí con él como red de apoyo. Hay que ser red de apoyo para las personas y que esperemos a ver cómo él se va recuperando. Si pasa determinado tiempo y sus seres cercanos ven que cambió mucho su vida, entonces podríamos pensar en que tal vez necesita ayuda profesional. Bueno, espero haberte respondido, Maribel. Sí, Profesor, bueno, una pregunta. perdón, Sí, ay, perdón, profe, nada sí, más para Maribel. concluir. Sí. Entonces se podría decir que una depresión ya se considera depresión cuando la persona deja de ser una persona funcional, que ya de plano se tira, se puede decir que a estar todo el día Sí, en a la la cama, ¿no? tristeza, eso sí, pero no siempre. A veces las personas se deprimen y siguen yendo a trabajar, pero se deterioran mucho. Entonces, por eso se necesita hacer una indagación muy cuidadosa, muy sensible de quién era la persona antes del duelo y quién es ahorita y comparar. Se necesita investigar mucho de cuánto ha cambiado. Y de sus recursos internos. Si tiene recursos internos para ir saliendo de ahí, lo va a hacer en unos meses y ya. Si vemos que nomás no sale y se sigue hundiendo, entonces así se prenden los focos rojos. Se necesita mucho ojo clínico, mucho tacto. Pero por ahora yo diría paciencia. Gracias, Maribel. Erika, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Cuando es una depresión mayor, ¿es cuando el paciente ya requiere medicamento o pueden ser ambas, que no requiera medicamento y solamente con terapia, o pacientes que sí requieren medicamento y obviamente terapia? Bien, cuando se diagnostica ya como tal, ¿no? Un profesional, porque como la tristeza es algo cotidiano, Sí, es común en todas correcto. las personas, ¿va? Todos nos ponemos tristes, pero cuando un profesional diagnostica ya depresión mayor, siempre va a mandar medicación, siempre, no, 95% de los casos, ¿no? Por ponerle un número, porque hubo un cambio, una alteración biológica, ¿no? A nivel neurológico del cerebro, y entonces el cerebro se desajustó, se desequilibró, perdió su capacidad momentáneamente, y esto lo subrayo, perdió su capacidad momentáneamente para producir serotonina y mantenerse en equilibrio. Y entonces necesita un poquito de ayuda para que vuelva a arrancar, como cuando le pasamos batería a un coche, le pasamos batería y ya arranca y ya solito funciona, pero mientras necesita un poco de ayuda. Nuestro cerebro necesita, cuando estamos en depresión mayor, medicamentos antidepresivos para que otra vez se produzca serotonina y arranque, digamos, se suba el ánimo y al mismo tiempo necesita ayuda para que no se vuelva a apagar, o sea, para que siga produciendo serotonina. Normalmente recomendamos psicoterapia, pero seamos justos, no siempre es la psicoterapia la solución. A veces irse en bicicleta, tener amigos, tener una red de apoyo fuerte que le ayuda, que lo acompaña, que lo empuja, que lo ayuda a estar en otra cosa, es más exitoso que una psicoterapia, ¿no? Una buena psicoterapia ayuda, pero no es la única manera. Entonces,
a veces las personas se deprimen muy fuerte, nos deprimimos muy fuerte y encontramos en nuestra red de apoyo la manera de salir de ahí y necesitamos medicación para que sea menos complicado. En cambio, con la depresión menor crónica, la distimia, es muy difícil de diagnosticar, pero la psicoterapia sí ayuda para entender por qué tanto tiempo, 2 años para diagnosticar esto, estuvo así. ¿Qué cambios ya se produjeron en el estilo de vida? O sea, se necesita algo más. Entonces, sí se recomienda una ayuda más profesional porque se ha vuelto crónica. Aunque la depresión menor es menos escandalosa, pues es muchísimo más duradera y se volvió crónica. Como cuando tenemos tos crónica durante mucho tiempo, no es tan fuerte, pero no se nos quita la tos. Entonces ya necesitamos ver qué está pasando. Con la depresión menor es igual, ver cuánto esta depresión crónica que ha durado tanto tiempo ha cambiado el estilo de vida. Y eso sí requeriría un acompañamiento más profesional, más psicoterapia, en fin. Y cuando es necesario, medicamento. Pero no siempre es necesario el medicamento en la depresión menor o distimia o crónica. Pero yo sí pienso que la psicoterapia o en cambiar el estilo de vida ayuda. Muy bien, Erika. ¿Sí te contesté? Gracias, profesor. Sí, Gracias a ti. muchísimas gracias. Muy bien, leo a Karen. Buenas noches, tengo una duda. Cuando no se supera un duelo y se convierte en depresión mayor, ¿influyen otros factores o solo es por el duelo? Muy bien, Karen, qué buena pregunta. Influyen otros factores. Yo te voy a contar, les voy a contar, Karen, que en la pandemia tuve muchas personas, muchos consultantes, pacientes que pues tuvieron pérdidas, ¿no? Tanto ellos, su salud, si se contagiaron, pues perdieron salud, pero algunos otros lamentablemente pues perdieron seres queridos, familiares que fallecieron con este tema de COVID. Y entonces recuerdo que estos pacientes, Karen, pues entraron en depresión mayor. Recuerdo un par de pacientes que una de ellas entró en depresión mayor muy fuerte, pero con la psicoterapia, luego empezó a tomar medicamentos, ¿no? Antidepresivos y eso, ahí iba poco a poco, costó mucho trabajo, pero una mujer muy fuerte y empezó a salir poco a poquito de esto. Empezó a encontrar ánimo, empezó a ver a sus amigas un poquito, con muchas protecciones, con muchos cuidados, y empezó a recuperar poco a poquito actividades que le gustaban antes. Costó mucho trabajo, pero lamentablemente lo que estaba complicando demasiado este proceso era que su familia, sus hijos y su cuñada no estaban en tratamiento y no estaban haciendo, perdón, suficiente para salir de su propia tristeza. Entonces, aunque esta mujer estaba en terapia y hacía muchas cosas y más o menos iba saliendo de su depresión, los demás no, y entonces como que la jalaban otra vez, ¿me entiendes? Entonces el ambiente, sus hijos, su cuñada, estaban deprimidos sin hacer nada al respecto, y entonces ella se volvía a deprimir, se volvía a poner triste. Algo que yo he observado, no es una regla, ni siquiera podría yo citar un estudio, pero algo que yo he observado es que cuando las personas tienen una pérdida muy importante y creman a su ser querido, este que falleció, y ponen las cenizas de su ser querido en la sala, les cuesta mucho superar la depresión. Porque es como si no se terminan de despedir, no terminan de cerrar el ciclo. Está todo el tiempo ahí y entonces le hablan cuando llegan, se despiden cuando se van, le hablan antes de dormirse, le sirven café y le ponen al lado de la urna el café, le ponen el fútbol. Les prometo que he visto situaciones así de duelos patológicos donde ponen la urna de su ser amado fallecido, la urna, las cenizas de su ser amado frente a la pantalla y prenden el fútbol. Cuánto dolor de esta persona que dice, no, 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 aquí mi papá, mi tío, mi abuelito, mi hermano, quien sea, está viendo su fútbol, pero si son las cenizas. Y entonces, este tipo de cosas agravan la depresión,
La persona no puede salir, quiere y no, y está ahí. Entonces, a veces hay otros factores como los ambientales estos que dificultan, ¿no? Si no toma medicamento, si es una persona que no tiene muchos recursos internos, si no tiene una red de apoyo que le ayude a salir de ahí, todo eso complica la depresión. Es más difícil que salga, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar siempre ante la depresión en varias dimensiones. Yo les digo a mis pacientes, no se trata solo de tomar medicamentos, se trata de trabajar en todo lo demás y eso es más difícil. Por eso hay personas que toman antidepresivos años, 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 años y no lo dejan nunca. Pero tendríamos que trabajar para que deje el medicamento y se eche a andar todo lo demás, ¿no? Muy bien, gracias por la pregunta, Karen. Yesenia, cuando un adolescente presenta al menos 5 de estos síntomas, ¿es parte de la etapa de adaptación neuronal? Qué pregunta tan complicada y tan buena, Yesenia. Los adolescentes, eh, pues no todos, pero pueden tener crisis de desarrollo, crisis de identidad. No es una ley. Hay adolescentes que pasan la adolescencia muy bien y se vuelven adultos y no pasó nada. También es un mito que todos los adolescentes se ponen muy heavy, ¿eh? No es cierto, ¿verdad? Hay adolescentes que sí, hay unos que no. Cuando un adolescente sí tiene una adolescencia muy heavy, muy fuerte, pues puede tener etapas de tristeza, de ira, en esta búsqueda por encontrar sus respuestas propias, ¿no? Pero si cubre con los criterios de depresión, pues tiene depresión. Así. A veces le echamos más criterios de los que tiene. Y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es bien interesante. Dice, la depresión es un mal que afecta a un gran porcentaje, un gran número de personas en todo el mundo. Y mucha gente no recibe ayuda profesional. Pero también hay personas que son sobrediagnosticadas, que no tienen depresión y son diagnosticadas con depresión y están tomando medicamentos y no tienen depresión. Entonces esto lo que nos dice es que hacen falta buenos diagnósticos, entender que sí y que no, que es pura adolescencia y que sí es depresión. Se necesita primero una crianza paciente, respirar 5 veces antes de pensar qué tiene mi adolescente. Y luego se necesita el sentido común. Mi adolescente está triste, está enojado, parece deprimido. A ver, ¿por qué? Porque lo dejó su novia. Pues sí, ¿a poco tú no estarías triste? No está deprimido, solo está viviendo cosas de la vida. Y entonces, usando nuestro sentido común, podemos diferenciar, pues, qué cosas sí y qué cosas no. Ahora, si ya cumple con los criterios de depresión, tiene depresión, ¿vale? Gracias por las preguntas, David. Y la depresión posparto, ¿qué tipo de síntomas manifiesta y cómo ayudar a la mujer que la presenta? Claro, David, hay varios tipos de depresión. Yo estoy hablando de depresión mayor ahora y un poquito de depresión menor crónica, pero hay otros tipos de depresión, muchos. Uno de ellos es la depresión posparto. ¿Qué se necesita? Siempre, David, pienso, se necesita ayuda profesional, siempre, porque de por sí ser mamá ya es complicado, ¿no? Yo veo a las mamás de mi familia y las mamás de mis pacientes de mi consulta, veo a las mamás del mundo que puedo ver y entiendo que no es fácil, ¿verdad? Tampoco es que sea el gran sacrificio del universo, pero no es fácil, yo veo. Criar un nuevo ser, traer un ser al mundo no es fácil. Entonces ya es complicado, pero si hay una depresión postparto, pues significa que hay un desajuste a nivel fisiológico, hormonas, todo eso se desajusta y necesita siempre ayuda profesional. Necesita ayuda profesional. ¿Y qué necesita de la familia? Pues que la familia sea una red de apoyo. Una mujer que tiene depresión postparto necesita una red de apoyo que la proteja y que le diga, te vamos a sostener, no te va a pasar nada, no te vas a caer, nosotros te vamos a sostener. Y eso significa tratarla con paciencia, con respeto, con cariño, aguantar sus arranques, todo eso.
con paciencia, con cariño, con respeto y ayudarla a que entienda que necesita ayuda profesional, que haga lo que el profesional dice. Eso necesita, acompañamiento amoroso. Muy bien, gracias. Liliana, los malos diagnósticos lamentablemente se dan por la gran falta de información y estudio sobre el tema, así es. Pasa para los dos lados, ¿no? Con la depresión y con otros trastornos. O no se diagnostica cuando pasa o se sobrediagnostica cuando no pasa. Para los dos extremos. Muy bien, colegas. Pues este tema de la depresión es apasionante, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la terapéutica? ¿Qué hacemos frente a este fenómeno? Pues como decía, cuando ya se ha diagnosticado depresión como tal por un profesional, pues necesitará medicamento, pero más que eso. Yo pienso como psicólogo clínico que alguien que tiene depresión mayor no tiene depresión mayor para toda la vida y no es que ya no se le va a quitar nunca, no es cierto. Voy a tomar mi clase. Esto no es cierto. Hay hay otros trastornos que sí son crónicos y no se quitan, pero la depresión mayor no es uno de ellos. Si fuera trastorno bipolar, ahí sí les digo que hay que tomar medicamento toda la vida. Ya, no hay vuelta de hoja. Pero la depresión mayor no está en esa categoría. ¿Puede superarse la depresión? Sí. ¿Y dejar de tomar medicamentos? Sí. ¿Qué se necesita? Pues enseñarle a tu organismo, a tu cerebro, a tu mente, a gestionarse por sí mismo, a funcionar por sí mismo. Como mi ejemplo del coche, bastante burdo, pero me ayuda. Le pasas batería al otro coche, pero luego le quitas ya los cables y tiene que jalar solito. No le vas a andar con los cables para todos lados, ¿verdad? Tiene que funcionar solito. Acá es igual. ¿Qué se necesita? Primera parte, medicamento, cuando ya hay un diagnóstico como tal, pero lo que sigue es un proceso de aprendizaje para superar estas cosas. Psicoterapia o no psicoterapia, pero que sí, patinar, hacer ejercicio, ir a bailar, tomar clases de baile, lo que a ti te interese, lo que te haga sentido, vivir la vida, ¿no? No es fácil. Mande, Maribel. Profe, yo tengo una duda. Por ver. ejemplo, en una crisis de depresión, no sé si en su experiencia le haya tocado una, y bueno, para no recurrir como tal así al medicamento, ¿qué ha hecho usted para poder contener al paciente y que no, pues no decaiga más? Sí, bueno, cuando yo me tomo muy en serio los diagnósticos, Maribel, no por etiquetar a la persona, sino por entender lo que tiene. Siempre me tomo un tiempo para entender qué tiene mi consultante. Eh, y cuando ya entendí lo suficiente, entonces ya diseño un tratamiento para esa persona. Yo no me voy con la finta de que tiene depresión mayor siempre, ni me voy con la finta de que no tiene. Entonces, primero hago un diagnóstico bien. Si yo pienso, si tiene depresión mayor, entonces le explico eso y le sugiero y lo voy acompañando en esto que vaya con un psiquiatra. Y le explico por qué. Y le digo que será un tiempo nada más, no para toda la vida. Y le resuelvo sus dudas, y etcétera. Y trabajo para que tenga sentido para esa persona ir al psiquiatra. Luego ya, pues ya fue al psiquiatra, que se tome sus medicamentos el tiempo que se necesite. Ya. ¿Tiene depresión mayor? Sí, que se tome sus medicamentos y entonces empezamos a trabajar ahora sí un poquito ya más al fondo, cuando ya con los medicamentos va saliendo de estos síntomas, vamos trabajando en su vida personal, que siga funcionando, que no lo corran del trabajo, que no lo corran de su casa, ¿no? Esas cosas, que siga su vida productiva para que pueda seguir funcionando y luego vamos trabajando en lo otro, ¿no? Sus duelos, sus tristezas, sus pérdidas, sus miedos, todo eso. Trabajamos en el fondo de eso, pero con una medicación. Otras veces cuando no tiene depresión mayor, Maribel, solo está muy triste o algo, pues trabajamos en eso, ¿no? Sin medicación, trabajamos
en aquello que le está poniendo de ese ánimo. Muchas veces, o sea, trabajamos en su salud de pensamientos, digo yo, ¿no? ¿Qué está pensando? Tiene expectativas demasiado fuera de la realidad y como no se cumplen, entonces eso lo pone triste. Tiene una idea de sí mismo muy exagerada y no la cumple y eso lo pone triste. Tiene una idea de su noviazgo, de su relación de pareja fuera de la realidad y no se cumple y eso la pone triste, etcétera. Trabajamos en eso. Entonces, dependerá de lo que le pase, ¿vale? Sí, gracias, profe. Gracias. Karen, ¿y si una persona depresiva se niega a recibir ayuda, negando su depresión, qué se puede hacer o cómo ayudar? Uy, qué complicado, ¿verdad, Karen? Cuando no quiere la persona. Primero, tener paciencia, ¿no? Como familiares, como amigos, como pareja de alguien que suponemos tiene depresión, lo que nos queda es ser pacientes. No presionamos más de la cuenta porque algo se puede romper. Somos pacientes, estamos ahí. Respiramos, respiramos y estamos ahí. Acompañamos. Brindamos tiempo, brindamos silencio, brindamos escucha. En algún momento, por chiquito que sea, la persona va a tener un espacio. En algún momento habrá un espacio, una ventanita chiquita donde la persona pueda reconocer que sí le está pasando algo, que sí está sufriendo. Y entonces ahí no le echamos el choro. Ya ves, te digo, ya, no, 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 no. Paciencia. ¿Qué necesitas? ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Has tomado alguna decisión? ¿Hay algo que quieras intentar? Algo así le decimos, pero pacientemente. Cuando una persona está pasando por una crisis, un episodio de depresión, pero no quiere recibir ayuda, pues es porque tiene miedo a que lo mediquen, a que lo etiqueten, a que lo rechacen, a que, ¿no? Por todo esto que hay en torno a la salud mental, ¿no? Que lo tilden de loco, de paciente psiquiátrico, estas cosas. Y entonces nosotros tenemos que estar tranquilos, tener paciencia y mostrarle nuestro interés genuino. En algún momento se va a abrir y ahí podríamos preguntarle, ¿a qué te ayudo? ¿Vale? Requiere paciencia. Liliana, dime. Justo por eso, ¿no, profesor? Se nos recomienda mejor asistir a un especialista o de acompañamiento, psicólogo, psiquiatra, porque me he dado cuenta que es la verdad mucho más fácil como personas dar ese seguimiento o ese acompañamiento que estar del lado de familiar. La verdad a mí me ha costado un poco de trabajo, principalmente con mi papá. Hace 5 años ya mi mamá falleció de enfermedad o por enfermedad y sí me ha costado trabajo y le soy sincera, sí me llena un poco la desesperación de no poder o más bien no ver que él se quiera ayudar. Entonces, yo sí le he recomendado, la verdad, que vaya a ver a alguien. Él dice que no, que él está bien. Bueno, el grado de él es medio, Sí, porque él no ha dejado de trabajar, no ha dejado de hacer algunas actividades, pero otras sí. Entonces, sí, yo siento que él está más bien en un grado medio de depresión, sí. pero sí es difícil. Y es difícil porque te desespera, ¿no? Sí, exacto, te desespera Ujú, un poquito el incluso platicar, ¿no? Con él ujú. es un poco desesperante y yo creo que si él acudiera con una persona con un psicólogo principalmente, pues lo llevaría con un acompañamiento mejor. Así es, pero no siempre, no todas las personas aceptan la terapia y entonces yo creo en esto que tú dices, estar ahí, ser paciente y ya. Hay personas que se benefician no de una terapia, pero sí de ir a bailar, de ir a ver al cine, de ir a caminar y esa es su terapia y hay que aceptarlo. Entonces, cuando tenemos un Exacto. familiar así que se resiste, no, yo no voy, entonces le podemos decir, bueno, está bien, oye, ¿qué tal si el domingo vamos a caminar o a hacer algo que tú sabes que le gusta? Y esa es su terapia, lo estás llevando a terapia.
no con el Él psicólogo. dice que se ¿Ah? refugia más como que en su trabajo. Él ¿Sí? me dice, no, mi terapia es el trabajo, platico con la gente, estoy atento con la gente y ese para mí es mi terapia. ¿Está Entonces, bien? pues, exacto, respeto. Ese es el respeto. Lo tiene claro al menos. Muy Exacto. bien. Lo peligroso, dice David, es que puede caer en una adicción. Así es, cuando alguien tiene una depresión y no se trata y no tiene recursos, no hace esto que está diciendo Liliana, por ejemplo, de trabajar o hacer esto o lo otro, puede desarrollar algunas otras conductas, ¿no? Automedicarse, entre comillas, con alcohol, con alguna otra sustancia. Muy bien, colegas, pues el tiempo casi se nos va. Les dejo aquí el formulario para quienes no lo han llenado, por favor, para que yo pueda comprobar que sí hice esto. Este, sí, dice Aida, algunos no quieren hacer, ¿no? Necesitan tiempo, Aida, se necesita tiempo. Saben, por eso yo pienso que nuestra labor es hacer mucha prevención, ¿verdad? Dar pláticas a los niños, adolescentes, jóvenes acerca de que pedir ayuda, hablar de las emociones, y esto no es algo malo, en realidad nos hace fuertes. Estamos socialmente cambiando eso. Cada vez nos atrevemos más a hablar de las emociones. Hay que seguir trabajando en eso, hacer prevención para que se quiten estos mitos de que quien está triste o pide ayuda está loco, está mal, se equivoca, ¿no? Más bien que exactamente, que no se autosaboten, que cada vez hagamos la cultura de la salud emocional y mental algo accesible para todos. Eh, pues muy bien. Oigan, pues bien interesante. Se nos fue el tiempo bien rápido, ¿no? Como siempre. Pues son las 9, se nos ha ido el tiempo. Yo estaré aquí la próxima semana para seguir platicando con ustedes, charlando, reflexionando acerca de otros temas más. Díganme, ¿qué tema les gustaría? ¿Tienen alguna preferencia para la próxima semana? ¿Hay algún tema que les gustaría que abordemos? Profe, no sé si se pueda la esquizofrenia. Esquizofrenia, TLP, dice Karen. Vale, voy a tomar acá sus notas. Que sean 2 horas, dice David. Sí, vamos a pedirlo, ¿verdad? Que nos den más bipolaridad, dice David. Vale, voy a tomar aquí sus consideraciones, sus sugerencias. Y vamos a ver todo eso. Todavía tenemos algunas sesiones, no sé cuántas, no me han dicho, pero pues mientras no nos digan lo contrario, seguimos aquí, ¿vale? Muy bien, ampliar más ansiedad, Aida, vale, me encantaría también. Pues todo eso lo vamos a hacer. Eh, muy bien, colegas. Pues gracias por su asistencia, por estar aquí. Un placer para mí siempre. Autismo, vale. Y nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho. Les mando un abrazo fuerte. Muchas gracias, profe. Excelente noche.